Antes de iniciar este video, te invito a que te unas a nuestra red social jurídica llamada Jurebook, donde encontrarás más contenido jurídico y funciones que te ayudarán en tu profesión. Solo ingresa a jurebook.com. Conocerás algunas consideraciones históricas del amparo en México. Así, comenzaré diciendo que el juicio de amparo se instituyó por primera vez en México en la Constitución Política del Estado de Yucatán, promulgada el 31 de marzo de 1841, a instancia, desde luego, del jurista yucateco Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, concretamente en sus artículos 8, 9 y 62. Del contenido de estos artículos se obtienen las principales modalidades del amparo en ese entonces, las cuales eran: amparo por violación de garantías individuales por autoridad no judicial, en cuyo caso conocería un juez de primera instancia; amparo por violación de garantías individuales por juez de primera instancia, para lo cual conocería su superior jerárquico; amparo contra actos del gobernador por violaciones a la Constitución, del que conocería la Corte Suprema de Justicia del Estado, y sus resoluciones tendrían solo efectos particulares; y amparo contra actos inconstitucionales del legislativo, de los cuales igualmente conocería la Corte Suprema y con efectos particulares. Luego, por primera vez, el juicio de amparo es introducido en la Constitución Federal en 1847, debido a los esfuerzos políticos del jurista jalisciense Mariano Otero, primero plasmándolo en su voto particular y posteriormente en el artículo 25 del Acta de Reformas Constitucionales aprobada el 18 de mayo del mismo año. Del artículo en mención se desprenden las siguientes características. Su conocimiento era competencia exclusiva de los tribunales de la Federación, rasgo que hasta la fecha no ha sido modificado. Protegía a los habitantes de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que les concedía la Constitución por ataques de los poderes legislativo o ejecutivo, ya federal o estatal, lo que de facto excluía al Poder Judicial de dicho control. La protección solo se impartía en el caso particular sobre el que versara el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare. A esto también se le conoce como la fórmula Otero. Luego, en ese mismo año, el 26 de julio, el editor Vicente García Torres presentaría la primera demanda de amparo contra la confiscación de su imprenta y la persecución de su persona con el ánimo de encarcelarlo, la cual sería sobreseída junto con otras 4 más, el 23 de agosto de 1848. Y no sería hasta 2 años después que sería emitida la primera sentencia concesoria del amparo y protección de la justicia, la cual fue dictada el 13 de agosto de 1849 por el juez de distrito Pedro Sámano, en un amparo solicitado por Manuel Verástegui contra una orden de destierro emitida por el gobernador del estado de San Luis Potosí. Ello a pesar de que en aquel año aún no había sido emitida la ley reglamentaria de la materia, por lo que se puede señalar que dicho amparo constituye un ejemplo fehaciente de la aplicación judicial directa de un precepto constitucional. En aquel amparo, el juez Sámano otorgó la protección de la justicia federal a Verástegui bajo la argumentación de que dicha orden no era consecuencia de ningún juicio y el pronunciamiento lo había expedido el Poder Ejecutivo del Estado, cuando debía haber sido el Poder Judicial quien la emitiera al tratarse de una pena. Así, el 5 de febrero de 1857 se promulgaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por primera vez incluiría en su texto original al juicio de amparo. No obstante, sería hasta 4 años después, en noviembre de 1861, que sería expedida por fin la primera legislación secundaria en materia de amparo, la cual fue promulgada por Benito Juárez, bajo la denominación de Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exige el artículo 102 de la Constitución Federal para los juicios de que habla el artículo 101 de la misma. Posteriormente, en la Ley de Amparo promulgada el 20 de enero de 1869, se introdujeron algunos aspectos claves para la construcción actual del juicio de amparo, tales como se identificaron con precisión efectos restitutorios y relativos de la sentencia de amparo,
se introdujo el principio de definitividad y el artículo 8 introdujo expresamente la improcedencia del amparo en contra de resoluciones judiciales. Esto último daría lugar a un intenso debate unos pocos meses después de promulgada la ley, lo que culminó con la emisión de la sentencia del denominado Amparo Miguel Vega, resuelto en ese mismo año, es decir, en 1869, el cual fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Sinaloa y que tuvo la cualidad de ser la primera sentencia que admitió la procedencia del juicio de garantías contra actos de una autoridad judicial, lo que constituyó el origen de lo que actualmente conocemos como el amparo directo, una de las notas distintivas del juicio de amparo en México. Posteriormente, y haciendo un salto de casi 50 años, el amparo se consolidaría como un medio de control en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitida el 5 de febrero de 1917. Ahora, en lo que a la legislación secundaria se refiere, el 10 de enero de 1936 se publicó la Ley de Amparo que reguló el juicio entonces conocido como de garantías hasta el 2 de abril de 2013, pues ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley de Amparo, que entró en vigor al día siguiente, o sea, el 3 de abril de 2013.